Si alguien hiciera una película sobre los horrores que vivieron estas tres chicas, muchos podrían decir que es muy difícil que algo así pueda suceder en la vida real. Pero ya saben, como dicen, la realidad supera la ficción, y prueba de ello es que pocos personajes llegan al extremo nivel de sadismo y maldad de este hombre que por sus actos atroces se llevó el título del monstruo de Cleveland. Así es, escucharon bien, esta historia tuvo lugar en Cleveland, Ohio, y esto no es casualidad, ya que les he dicho varias veces que Ohio es un lugar muy raro, y prueba de ello es que mientras todo el mundo estaba haciendo su vida normal en la ciudad, bajo tierra se encontraban tres mujeres en el sótano de un hombre viviendo cosas inimaginables. Y para saber cómo esto pudo ser posible, empecemos por el principio. Ariel Castro nació en julio de 1960 en Duey, un pueblo de Puerto Rico, siendo el tercer hijo de una familia conformada por Pedro Castro y su esposa Lilian Rodríguez, y el primer cambio drástico en esta familia vendría cuando la madre de Ariel descubrió que su marido estaba casado con otra mujer con quien ya había tenido otros 4 hijos y por quien terminó abandonándola para irse a vivir con su segunda familia. Así que sí, este hombre había tenido 8 hijos con 2 mujeres distintas y quién sabe qué más tenía por ahí fuera. Es así como Lilian Rodríguez decidió mudarse a los Estados Unidos para trabajar y dejaría a sus 4 hijos en Puerto Rico al cuidado de su abuela. Durante ese tiempo, Ariel Castro, quien entonces tenía 5 años, aparentemente fue tocado indebidamente en repetidas ocasiones por otro niño de su cuadra, aunque él nunca denunció estos hechos y dejaría a Puerto Rico atrás cuando en 1970 se mudó a Estados Unidos, estableciéndose en el estado de Ohio en busca de mejores oportunidades, y tras la visita de uno de sus tíos que tenía una tienda de discos, el cual le regaló una guitarra, Ariel se apasionó por la música, tanto que se convirtió en un bajista profesional, una carrera que combinó con otros trabajos a lo largo de su vida. Ariel era visto por muchos de sus conocidos como un tipo divertido, además de ser como una persona amable, pero para Grinilda Figueroa ese término estaba muy lejos de la verdadera clase de persona que era Ariel Castro. Sería por el año 1980 que Ariel tenía 20 años y se relacionaría con Grinilda Figueroa, a quien mayormente se referían como Nilda. Ella era una de sus vecinas que también era puertorriqueña y era 3 años menor que él, y en poco tiempo los dos empezaron una relación en donde Nilda quedó embarazada, dando a luz a su primer hijo al año siguiente. Pero a diferencia de ella, que estaba feliz por formar una familia, el comportamiento de Ariel cambió por completo, convirtiéndose en un hombre sumamente controlador y abusador. Ariel empezó a obligar a Nilda a quedarse sola en casa, prohibiéndole relacionarse con cualquier otra persona, y si tenía que salir a algún lado, él ya previamente le había seleccionado a qué lugares tenía permitido ir a comprar. Incluso le controlaba qué programas de televisión podía ver, y si en algún momento ella lo desobedecía, él la golpeaba. Con el tiempo esa violencia fue en aumento. La rutina y deporte de Ariel era golpear a su esposa. Hasta en varias ocasiones llegó a romperle varios huesos y solo la dejaba ir al hospital después de que ella le juraba que no lo iba a ir a denunciar con la policía. De esta manera, poco a poco, Nilda se vio en un pozo sin salida, llegando a tener 4 hijos con Ariel. Y lamentablemente los niños no fueron ajenos de esa violencia, ya que también sufrirían todo tipo de maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre. En 1992, la familia Castro se mudaría a la zona de Seymour Drive, conocido por ser un barrio de inmigrantes, en su mayoría latinos, y tras instalarse en la nueva casa, Ariel empezó a desarrollar como un afán por construir cosas raras en su casa. Y no estamos hablando de que le gustaba la carpintería, sino que él como que empezó a modificar el sótano para hacerlo como una mazmorra, con trampas, jaulas, cadenas y candados por doquier. En un primer momento nadie sabía por qué se la pasaba tanto tiempo en el sótano, ya que cuando estaba dentro no dejaba entrar a nadie y cuando salía cerraba todas las puertas con candado, además de que le añadiría cortinas y capas de ladrillos para hacerlo un lugar a prueba de sonido.
Una vez terminó con su proyecto sótano, Ariel seguiría en las suyas de prohibirle a Nilda que usara el teléfono y de encerrar a la familia en la casa, pretendiendo que no hicieran nada mientras él estaba fuera y se iba a dar conciertos con las diferentes bandas que tocaba, ausentándose hasta por 4 días seguidos. No obstante, lo peor llegaba cuando volvía borracho. Es así como en una ocasión arrojó a su esposa por unas escaleras, haciendo que ella se lesionara el cráneo, algo que le provocó unas semanas después una serie de convulsiones, por lo que tuvo que ser examinada y le diagnosticarían un coágulo de sangre alojado en el cerebro que se había endurecido hasta convertirse en un tumor maligno inoperable. Ariel Castro le había provocado a su esposa un estado de cáncer que acabaría con su vida y él no pagaría ninguna consecuencia por ello. Además, poco le importaba su condición, tanto así que poco después siguió agrediéndola al punto que uno de sus hijos no aguantó y a pesar de las posibles consecuencias salió de casa pidiendo ayuda para su madre. Ante esto, Ariel corrió detrás del niño para detenerlo y fue en ese momento que Nilda aprovechó para cerrar la puerta con el fin de dejarlo afuera y poder comunicarse con la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Ariel Castro golpeando la puerta principal de la casa y lo arrestaron después de que él intentara huir. 5 meses después, Nilda Figueroa fue llamada a testificar ante el caso de violencia doméstica que vivía, pero Ariel, quien había sido liberado bajo fianza poco antes de esta audiencia, la alcanzó unos momentos antes de que entrara al edificio y la amenazó con matarla a ella y a los niños si decía algo en contra de él. Nilda conocía muy bien a Ariel por todo lo vivido durante estos años, y ella lo creía a él perfectamente capaz de hacerle eso a sus hijos. Además de que como la justicia ya le había fallado en varias ocasiones, ella no se podía arriesgar, ya que a pesar de testificar en su contra, Ariel podía seguir en libertad, por lo que en el juicio la mujer decidió declarar que el ataque nunca había ocurrido y por defecto se retiraron todos los cargos en contra de Ariel. Después de ese suceso, Nilda se llevó a sus hijos y se mudaron a la casa de su madre. De esa manera logró cortar casi todo tipo de contacto con Ariel, quien aprovechó toda la situación para equipar aún más su casa, instalando múltiples alarmas de seguridad y colocando espejos de manera estratégica, de forma que podía vigilar todos los movimientos dentro del hogar. Y él no hacía esto porque le gustaba y ya, sino que tenía una motivación muy macabra detrás. A pesar de que Nilda luego se separó legalmente de Ariel y le concedieron la custodia total de los niños y de que al hombre se le privó el derecho a visitas, los abusos de Ariel continuaron por casi una década más, llegando a fracturarle a Nilda la nariz, costillas y dientes. El hombre, hasta por la frustración de no poder ver a su familia, quienes tampoco lo querían para nada, hasta llegó a secuestrar a sus hijas. Sin embargo, poco a poco Ariel dejó de obsesionarse con su familia, y eso era porque había puesto la mira en algo mucho más terrible. Detrás de ser un cobarde, loco y maltratador, a ojos de todos, Ariel Castro era un tipo normal quien trabajaba como chofer de un bus escolar y además hacía un extra tocando el bajo en algunas bandas de música latina. En su comunidad de vecinos se dejaba ver como un tipo agradable, feliz y servicial. Incluso amigos cercanos que llegaron a entrar a su casa no notaron nada extraño y jamás se hubieran imaginado que en ese lugar se escondía algo tan horrible que parecía sacado de una película de terror. Resulta que en el tiempo en el que Ariel Castro se quedó solo en casa, el hombre hizo lo que hace todo hombre que se queda solo, y es que empezó a ver mucho nopor. Pero era de esos que hasta le salían callos de tanto frotarse la manguera. Es así como sus gustos comenzarían a depravarse tanto que comenzó a fantasear con el tener bajo su total dominación a una adolescente la cual estuviera completamente cautiva a su disposición, como si fuera una esclava. De esta manera, el 23 de agosto de 2002, Ariel daría el primer paso para hacer realidad esa fantasía, y este sucedería en una tienda de $1 en la que a lo lejos el hombre quedó encantado al escuchar la dulce voz de Michelle Knight,
una chica de 21 años, quien le estaba preguntando a uno de los trabajadores cómo llegar a la oficina de servicios sociales. Y es que Joy, el hijo pequeño de Michelle, había sido acogido por los trabajadores de servicios sociales y ella había sido citada ese día para una evaluación en el tribunal en el que se determinaría si estaba en condiciones de poder tener la custodia de su hijo. Michelle no conocía esa zona, por eso estaba totalmente desesperada preguntando por direcciones, ya que lo único que tenía en mente era el por fin poder cuidar a su hijo y ya se le estaba haciendo tarde. Pero lamentablemente ella se cruzaría con Ariel Castro, quien vio esto como una oportunidad y asumiendo que Michelle tenía alrededor de 15 años debido a su apariencia física y baja estatura, el hombre se acercó hasta ella y le ofreció llevarla en auto hasta su destino. Y como Michelle era amiga de Emily, una de las hijas de Ariel, sumado a que iba con prisa, aceptó subirse al auto. Una vez dentro, a Michelle le llamó la atención un cartel que tenía Castro en su auto en el que anunciaba una venta de cachorros, y a lo que él le diría que tenía que pasar por su casa para darles de comer, pero que no sería un problema, ya que quedaba en el mismo camino a donde ella se dirigía, por lo que aprovechando ese momento, Ariel le ofreció a Michelle que se llevara un cachorro gratis y ella aceptaría, pensando en que sería una buena idea tener un perrito en casa para poder sorprender a su hijo cuando por fin tuviera su custodia. Pero lamentablemente, eso nunca pasó. Una vez llegaron a la casa de Ariel Castro, ambos bajarían, y es ahí donde Michelle poco a poco descubriría que la habían engañado, ya que no existían tales cachorros, y antes de que pudiera huir, Ariel la retuvo para luego atarla y amordazarla, encerrando a la mujer en el sótano, encadenándola a un poste, iniciando lo que sería el inicio de una pesadilla. Lamentablemente, como Michelle ya era mayor de edad, la policía no hizo muchos esfuerzos en buscarla y supusieron que probablemente se había ido a otro estado por cuenta propia. Incluso los miembros de su familia pensaron lo mismo y que esta fuga vino por la frustración de no poder tener a su hijo nuevamente en su cuidado, acusándola de ser un desastre y mala madre. Y es que antes del secuestro, Michelle Knight había tenido una vida bastante dura, sufriendo burlas y acoso toda su vida debido a su baja estatura, además de múltiples abusos íntimos por parte de un compañero de clases y de un familiar suyo, llegando a ser madre adolescente a los 17 años y por lo cual abandonó la escuela para criar a su hijo y cuidarlo de los abusos físicos que le hacían los novios de su madre. Y es que en general toda su familia sentía un gran desapego por Michelle. Es por eso que no les importó en lo más mínimo su desaparición. Solo asumieron que se había ido con otro hombre para hacer una nueva vida. Es más, esta falta de interés en encontrarla hasta le sorprendió al mismo Ariel Castro, quien usaría esto para burlarse de Michelle mientras abusaba de ella, diciéndole en varias ocasiones que a nadie le importaba que ella estuviera desaparecida y que por eso nunca iba a poder salir de ahí. Tras tener por casi un año a Michelle cautiva realizando cualquier fantasía depravada que se le viniera a la mente, Ariel empezaba a volverse a sentir insatisfecho, por lo que sintió que ya era hora de secuestrar a otra mujer, solo que ahora sí se aseguraría de que fuera más joven. El 21 de abril de 2003, Amanda Berry salía de trabajar de su turno en la cadena de comida Burger King. Ella era una muchacha que había empezado a trabajar desde muy joven, ya que siempre buscaba la forma de ayudar y apoyar económicamente a su familia. Pero lo que ella no sabía es que desde hacía varias semanas atrás estaba en la mira de Ariel Castro, quien se obsesionó con ella porque era rubia, catalogándola como la clásica belleza norteamericana. Constantemente Ariel pasaba con su auto por el local, unas veces para comer, otras para saludar a su hijo Anthony, quien también trabajaba ahí, pero lo que estaba haciendo él en realidad era esperar por su oportunidad. Y esta noche Amanda, por eso de las 8 p.m, se la veía ansiosa en las afueras del local, esperando a su hermana a que la recogiera, ya que tenía planes de salir a celebrar al día siguiente su cumpleaños número 17. Fue allí cuando Ariel Castro se aparecería en su auto y se acercó hasta ella asegurándole ser el padre de Anthony, por lo que le ofreció llevarla hasta su casa.
Amanda inocentemente aceptaría ir con él porque en sí reconocía el auto de Castro, así como también a Anthony, al igual que a otras de sus hijas, ya que habían ido a la misma escuela. Y aprovechando esto, Ariel le diría a Amanda que justo su hija estaba en su casa y le propondría primero detenerse allí para que pudiera saludarla. Una vez llegaron a la casa, Ariel invitó a la joven a que entrara, ya que probablemente su hija estaba en la habitación de arriba bañándose, y mientras ella subía las escaleras, se daría cuenta de que era una trampa. Y así de inmediato, Ariel la llevó hasta un cuarto oscuro, en donde abusó de ella y después la ataría con cinta, quitándole todas sus pertenencias para luego encarcelarla junto con Michelle Knight en el sótano. En esta ocasión, Ariel pensó que iba a ser igual de fácil que la primera vez, pero no contaba con que, a diferencia de Michelle, la desaparición de Amanda Berry sí que llamó mucho la atención, y la familia de Amanda apareció varias veces en diferentes medios y canales de televisión buscándola, recalcando que no tenía coherencia pensar que ella se había escapado. Sin embargo, la policía no creyó en esto hasta que un día la madre de Amanda recibió una llamada de un hombre desconocido que le dijo que su hija estaba bien y que se había casado con él, y esta misteriosa llamada, en la que la mujer ni siquiera pudo escuchar a Amanda hablar, le confirmó tanto a ella como a la policía que su hija había sido secuestrada. El FBI empezó a meter manos en el asunto y lograron triangular la zona de donde vino la llamada, pero como este hombre no volvió a llamar más, no se pudo determinar la ubicación de Amanda Berry, desesperación que atacó día y noche a Lowana Miller, la madre de Amanda, quien estuvo 3 años luchando por encontrar a su hija, hasta que en el año 2006 falleció a causa de una insuficiencia cardíaca, y pasarían varios años más hasta que Amanda se enterara de esta trágica noticia. Por si no fuera suficiente el infierno que estaban viviendo Amanda y Michelle encerradas en el sótano, al año siguiente a Ariel le vino la idea de salir por una tercera víctima, solo que esta vez sería incluso aún más joven que las otras dos. El 2 de abril de 2004, Ariel Castro pondría su mirada en una chica que era prácticamente una niña de la misma edad que su hija Arlene, y como le había funcionado 2 veces, esta víctima también conocía a su hija, y es que eran amigas e iban juntas a la escuela. Y esta joven era Georgina de Jesús, de 14 años, a quien comúnmente solían llamar como Gina. Y ese día, Gina de Jesús y Arlene Castro habían pensado hacer una pijamada en casa de Gina, pero los planes se vieron arruinados por la madre de Arlene, quien no le daría permiso a su hija, por lo que ambas tuvieron que despedirse y cada una iría rumbo a su casa. En ese momento, Ariel Castro estaba merodeando por la zona, percatándose de que su hija estaba con Gina, y decidió esperar a que ambas se separaran. Sería cuando vio a Gina sola que esperó unos minutos para acercarse con su auto. Él se presentó ante ella como el papá de Arlene y le engañaría diciéndole que estaba buscando a su hija y que necesitaba ayuda para encontrarla. Gina, como era amiga de Arlene, aceptaría en ayudarlo y se subiría al auto, pero Ariel conduciría en la dirección opuesta a la que ella le había indicado y le mentiría dándole más excusas hasta poder secuestrarla, al igual que las 2 víctimas. Y fue en ese momento que no se volvió a saber más del paradero de Gina de Jesús. El padre de Gina empezó a frustrarse muchísimo ante la situación, ya que sabía que algo andaba mal ante el que su hija tardara en llegar a casa, pero la policía no emitió ninguna alerta porque nadie había sido testigo de un secuestro, y para cuando se dieron cuenta que en realidad la niña había sido raptada, ya era muy tarde. Al poco tiempo, la familia de Amanda y Gina conectaron debido a la extraña similitud de ambos casos, ya que lo último que hicieron estas jóvenes fue salir de sus ocupaciones. Una salió del trabajo y la otra de la escuela, por lo que sea quien sea que estuviera detrás de esto, estudió con sumo detalle las rutinas de las chicas. Es así como la policía difundiría un boceto y la descripción de un hombre sospechoso que había sido visto cerca de la zona en un auto de color claro y que iba preguntando por Gina. En la descripción se detallaba que el sospechoso era de apariencia hispana y curiosamente la descripción de este coincidía bastante con la apariencia de Ariel Castro, pero nunca nadie sospecharía de él. El caso de Gina y Amanda fueron presentados en el famoso programa Los Más Buscados de América por 3 años seguidos,
De esta manera, las desapariciones de las chicas recibieron toda la atención de los medios. Incluso pasaron 5 años más y se llegó a hablar del caso en el programa de Oprah, mientras que por todo este tiempo las familias sufrían ante esta incertidumbre. Mientras afuera todo el mundo buscaba una respuesta a estas desapariciones, Ariel Castro tenía en su sótano a las 3 chicas en condiciones infrahumanas, en donde apenas se podían alimentar con una sola comida al día y rodeadas de áreas sumamente insalubres. Él las mantenía encerradas, reteniéndolas con cadenas y atadas con correas y bozales. Durante todo ese tiempo de cautiverio, Ariel Castro cometió innumerables abusos de ya saben qué tipo, sin protección. Y como no quería tener hijos, él mismo provocaba interrumpir cualquier embarazo. Esto lo hacía con métodos para nada sutiles y sanos, ya que empleaba golpes y patadas. Esto sumado a los extremos grados de desnutrición y deshidratación en el que estaban las mujeres, hacía que ninguna llegara a estar 9 meses embarazada, pero se cree que ahí dentro se llegaron a iniciar por lo menos unos 10 embarazos, la mitad sufridos por Michelle, quien hasta llegó a experimentar el estar tumbada en el suelo y que Ariel saltara sobre su barriga con los 2 pies, todo esto con el fin de que ya no estuviera embarazada. Aquel sótano se había convertido en algo sacado de una película de terror, y Ariel había creado espacios en ese lugar como si fueran alguna especie de calabozo en donde las víctimas estaban tan encadenadas que debían estar en posiciones fijas que causaban todo tipo de problemas óseos, y tampoco estaban del todo juntas, primero para que no conspiraran contra él, y segundo para que sufrieran aún más en soledad. Solo juntaba a las chicas cuando creía que era necesario. Para mala suerte de sus víctimas, Ariel Castro realmente disfrutaba ver el dolor con sus propios ojos. Por eso también torturaba a las chicas psicológicamente, dejándoles a veces la puerta abierta para ver si caían en su trampa de creer que podrían escapar y ser libres. Pero en realidad él las observaba todo el tiempo y cuando alguna de ellas caía en esa trampa, las castigaba de formas inimaginables. Y otro castigo que le gustaba emplear era el hacerlas pasar hambre. Es más, siempre que les llevaba la comida, elegía solo una de ellas antes que a las otras 2, con el fin de que sufrieran viendo comiendo a la otra. Hasta ni siquiera cuando se iba de la casa dejaba de torturarlas, ya que antes de irse, él les tapaba completamente la boca y los ojos con cinta, dejando tan solo los orificios de la nariz libres para que pudieran respirar, atándolas con tanta fuerza que les cortaba la circulación hasta su regreso. Con el pasar de los meses, las jóvenes dejaron de mostrar todo tipo de emoción ante Ariel, ya que no querían que él tuviera esa energía extra que le daba el verlas llorar, adoloridas o con enojo. Además que tras una semana de haber sido secuestrada, Amanda Berry recordó que Ariel Castro le había preguntado si necesitaba alguna cosa que le comprara y ella solo le dijo: "Solo quiero un cuaderno para dibujar y una libreta. Eso estaría bien". Ariel desconocía lo que Amanda tenía en mente, pues ella se inventaría un código secreto a base de la letra X para ir contabilizando todas las veces que abusaban de ella por día, que lo común era hasta 5 veces por día, y ella solo contaba esto porque quería que en el momento que fuera liberada, su familia y el mundo supiera por lo que pasó, y quería que Ariel rindiera cuentas por ello. Eventualmente, tras todos esos abusos que sufría, Amanda quedó embarazada. Pero esta vez sucedería algo extraño cuando Ariel se dio cuenta de esto, pues comenzaría a tratar de alimentar mejor a Amanda por la bebé, ya que al parecer él nuevamente sentía la ilusión de ser padre. Pero ojo, la alimentación y el trato seguían siendo bastante pobres, solo eran un poco más decente que antes y él no dejaría de cometer abusos y torturas hacia ella estando embarazada. El día que Amanda entró en labor de parto, ella lo describiría como uno de los momentos de mayor dolor en todo el tiempo que estuvo secuestrada, y es que por la poca conexión con el mundo exterior que tenía, no sabía cuánto tiempo llevaba embarazada. Esto sumado a que debido a la pobre dieta, su barriga no parecía tener 9 meses de embarazo. Es así como ese día, ella se desesperó al tener fuertes dolores desde bien temprano, hasta que Ariel la llevó al baño y le dijo que creía que había roto aguas. Así que la llevó a una habitación y la puso en una piscina infantil de plástico.
ya que el hombre no quería que le ensuciaran la cama. De esta manera, sin asistencia médica y solo contando con Michelle, que hizo de comadrona, Amanda sufrió varias horas de dolor hasta que finalmente nació la bebé, a la que Ariel le puso el nombre de Jocelyn. Pero debido a las pésimas condiciones del cautiverio y la mala nutrición, la bebé nació muy débil, prácticamente no respiraba, estaba de color azul, y por si no fuera suficiente, Ariel le puso toda la responsabilidad a Michelle, quien empezó a tratar de reanimar a la bebé y recibió la advertencia de que si Jocelyn moría, la iban a matar a ella. Es así como tras estar por 5 minutos luchando para que la bebé se salvara, esta por fin pudo respirar. Michelle logró salvarle la vida a la bebé y Amanda encontraría la manera de sobrellevar la situación criando a una niña bajo esas circunstancias. Y es que pese a todo, ella trataría de darle amor a Jocelyn actuando con ella bajo el encierro, haciendo como que iban a la escuela y que ella era su profesora. Además, la niña llegó a ser llevada varias veces fuera de casa, incluso visitaba a la madre de Castro, a quien llamaba abuela, pero la mujer desconocía quién era la madre de Jocelyn y mucho menos en las condiciones en las que había sido concebida. Mientras que por todos los medios hablaba de las otras chicas, casi nadie se acordaba de Michelle, a quien este detalle a Ariel le gustaba repetírselo una y otra vez, aclamando que por eso él se sentía en todo el derecho de ser tan cruel con ella. Incluso le quitaría al único ser con el que Michelle se había encariñado en esa casa, el cual era un perro que tenía Ariel, y para que vean lo inteligente y puros que pueden llegar a ser estos seres, a pesar de que Ariel era su dueño y quien lo alimentaba, el perro lo mordió un día al ver lo mucho que hizo sufrir a Michelle, pero tristemente como consecuencia, el hombre acabaría rompiéndole el cuello al animal delante de Michelle como forma de tortura, y bajo esta constante pesadilla, la mujer vivió casi 11 años de su vida hasta que finalmente llegó el día que nunca pensaba que iba a llegar. El 6 de mayo de 2013 sería cuando Michelle Knight, Gina de Jesús, Amanda Berry y la pequeña Jocelyn, que ya contaba con 6 años de edad por ese entonces, por fin verían una luz de esperanza y la que era su única oportunidad. Ese día Ariel Castro había salido de la casa y dejaría a la pequeña Jocelyn dentro en completa libertad, pero con lo que él no contaba era que la niña ya tenía conciencia para saber que lo que hacía su padre estaba mal, y al percatarse de que Ariel se había ido, se lo avisaría a su madre. Ante este aviso, Amanda verificaría si esto era realmente cierto y se daría cuenta de que efectivamente Ariel no estaba, y que más importante aún, había dejado sin llave una de las puertas. Pero el problema es que la puerta que daba al exterior, que era usada en caso de tormentas, sí que tenía el cerrojo puesto. Y aún así, Amanda no intentaría atravesar la puerta porque pensaba que podría tratarse de alguna trampa de Ariel para ponerla a prueba. No obstante, tras pensarlo un poco y dándose cuenta que tanto ella como las otras dos mujeres a este punto tenían muy poco que perder, Amanda decidió ir hasta esa puerta verde que daba al exterior, la cual tenía un hueco justo por el que le cabía el brazo, y empezó a agitarlo a la vez que gritaba con la esperanza de que algún vecino la escuchara. Fue uno de los vecinos quien primero se percató de la situación, Ángel Cordero, pero el dominicano no hablaba inglés y se dice que se le fue difícil comprender la situación, pero que golpeó con todo la puerta y el candado junto con otro hombre y lograron sacar a Amanda. Tras ser liberada, Amanda fue a la casa de otro vecino y con toda la desesperación del mundo llamó al 911 diciendo: Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Nada más al colgar, uno de los agentes que llevaba el caso de las 3 jóvenes desaparecidas soltó un las encontramos. Amanda ni lo podía creer, finalmente era libre, solo que las cosas no sucedieron así exactamente. En un libro que la mujer sacó años después, ella cuenta que Ángel Cordero, el hombre que decía ser el responsable de liberarla y que se jactaba en los medios diciendo que era un héroe y del que todo el mundo hablaba diciendo que había sido quien la avisó a la policía y tal y cual,
En realidad, o por lo menos en la versión de Amanda, ella dice que sí, él fue el primero en verla, pero que tras eso salió huyendo de inmediato y Charles Ramsey, otro vecino que estaba cerca, dijo que él escuchó a Ángel decir «esto no es mi problema» y se fue. Sin embargo, Ramsey sí que atendió a los gritos de auxilio de Amanda y la mujer dice que si no fuera por él quien rompió la puerta, a lo mejor no se hubiese podido salvar. De hecho, es loquísima la perspectiva de Ramsey como vecino. And like I say, my neighbor, you got some big testicles to pull this off, bro. Because we see this dude every day. I mean, every day. Right. I barbecue with this dude. We eat ribs and whatnot and listen to salsa music. You see where I'm coming from? Yeah. And you had no indication that there was anything going on? Bro, not a clue that girl was in that house or anybody else was in there against their will. He's somebody that you look away because he's not doing nothing but the average stuff. You see what I'm saying? Yeah. There's nothing exciting about him. Well, until the day. What was the reaction on the girls' faces? I can't imagine to see the sunlight, to be around Bro, people. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead giveaway. Charles, thank you very much. Dead giveaway. Thank you very much for your time. And Either she homeless or she got problems. That's the only reason why she run to a black man. Charles, thank you for being there, man. Los agentes de policía no tardaron ni 2 minutos en llegar al lugar y 3 de ellos entraron a la casa de Ariel Castro mientras iban caminando por un pasillo con armas en mano. Eso hasta que después de mirar desde la puerta de un dormitorio que estaba entreabierto, Michelle Knight entró al pasillo y saltó a los brazos de uno de los oficiales diciendo repetidamente «Tú me salvaste». Poco después, Gina de Jesús entraría también por el pasillo desde otra habitación. Ella estaba totalmente irreconocible desde el día de su desaparición, y los agentes describieron aquel sótano como un lugar tan nauseabundo y tan oscuro que era impensable que 3 seres humanos estuvieran en esas condiciones por 10 años. La policía decidió esperar a Ariel Castro en su domicilio en vez de ir a buscarlo, pues así sería más fácil poder hacer la captura y sorprenderlo. De esta manera, como si se tratara de una fiesta sorpresa, cuando el hombre llegó a casa lo arrestaron a la vez que reunieron un montón de pruebas en su contra. Entre los objetos requisados en la Casa de los Horrores destacaron las cartas que habían sido escritas por el mismo Ariel Castro, en donde reconocía las perversidades a las que sometió a las jóvenes y donde aseguraba ser, y cito, un depredador sexual que necesita ayuda. Aparentemente estas cartas fueron escritas cuando Ariel Castro se puso paranoico después de secuestrar a Gina de Jesús, porque luego del secuestro él se daría cuenta de que había una cámara de seguridad en la zona donde la joven se subía al auto, pero lamentablemente aquella cámara estaba fuera de servicio. Y ahora tan solo imagina lo que ese pequeño detalle pudo haberle ahorrado a estas 3 pobres mujeres. En otras cartas de Ariel había una especie de confesiones en las que justificaba sus actos por lo vivido en su infancia y en su relación con su ex esposa. Él alegaba que Nilda lo maltrataba constantemente y que él tan solo le devolvía el golpe en defensa propia, cosa que más allá de lo escrito en esas cartas no se pudo demostrar, y hasta sus mismos hijos son testigos de ello. De hecho, Ariel le causó tantos traumas a Nilda que ésta se hizo adicta a la oxicodona, fármaco que acabó con su vida en 2012 producto de una sobredosis. En esas cartas, Ariel por un lado también admitiría que las jóvenes que tenía en el sótano estaban ahí por voluntad propia y que él les pagaba para tener intimidad, pero luego directamente admitiría que sí, le gustaba hacerles daño. Incluso varias personas se sorprendieron al enterarse de que él era el secuestrador de Gina, ya que Ariel llegó a ser visto en una de las vigilias realizadas, llegando a participar en un grupo de búsqueda. Por otro lado, las 3 mujeres liberadas y la niña fueron llevadas al hospital, y aunque el personal médico no hizo comentarios sobre sus condiciones, se supo después que las 3 muchachas estaban en una condición extrema de desnutrición, deshidratación y una salud sumamente deplorable, que parecían ser víctimas de algún campo de concentración. También imagina la confusión de todos al nadie saber quién era Jocelyn, ya que Ariel ni la había registrado en el sistema, puesto que se les iba a caer la cara a todos si revelaba quién era la madre.
Una vez la investigación policíaca obtuvo todas las pruebas y declaraciones necesarias en contra de Ariel Castro, el hombre fue llevado a juicio siendo acusado de más de 970 cargos, de los cuales, si menciono YouTube, me cierra el canal de una, y solo basta decir que con ello la Fiscalía de Ohio pedía la sentencia máxima, que era la pena de muerte. Durante este juicio, Ariel Castro, de 52 años, con todo el descaro del mundo, justificaría su comportamiento delictivo mencionando lo siguiente: mi adicción al Nopor me ha afectado mentalmente. Yo fui una víctima de abusos de niño, y eso ha ido a más. No soy un monstruo como dicen los medios. Estoy enfermo, pero creo que yo también soy una víctima. Es así como antes de que se leyera la sentencia de Ariel Castro, Michelle Knight declaró unas palabras ante el juez diciendo: he pasado 11 años en el infierno, pero ahora comienza el tuyo. A comparación a cómo pintaba el panorama, las cosas no salieron como lo pensado. Primero, se negó el que Ariel recibiera la pena de muerte. Por un lado, porque él aceptó los cargos en contra de a primeras, y también se consideró que las víctimas ya habían sufrido lo suficiente, y no se veía como algo sano el que revivieran esta pesadilla. Es así como el 1 de agosto de 2013, Ariel Castro fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza, sumado a otros 1000 años de prisión. Sin embargo, pasaría muy poco tiempo para que todos siguieran hablando del caso. Y es que a tan solo un mes después de la sentencia, una vez Ariel se encontraba en una correccional de Cleveland en la que estaba bajo protección especial y con funcionarios que le hacían una ronda cada 30 minutos, el 3 de septiembre de 2013, Ariel Castro fue encontrado sin vida en su celda. El hombre tenía una sábana alrededor de su cuello. Esto es algo que pudo haberse visto venir, ya que en las cartas que se encontraron en su casa había una parte en la que Ariel decía cómo quería terminar. Quiero acabar con mi vida y que sea el diablo quien se encargue de mí. Por otro lado, Michelle Knight, al ser la primera víctima de Ariel Castro, fue quien pasó más tiempo en el hospital recuperándose, dando que era la que estaba en peores condiciones físicas. Incluso perdió parte de la audición en uno de sus oídos a causa de los muchos golpes que sufrió. E incluso imagina lo que sintió cuando varios de sus familiares trataron de contactarla al enterarse de qué era lo que había pasado todo este tiempo. Pero Michelle rechazaría todo contacto con ellos y solo pedía ver a su hijo Joy, enterándose que el chico ahora estaba bien con su familia adoptiva, y tanto ella como las demás tuvieron que someterse a fuertes tratamientos médicos, psicológicos e incluso estéticos para sobrellevar lo vivido. Y de lo que sí me alegro mucho es que las chicas fueron bien recibidas por todo el país, hasta apoyaron mucho sus libros. Amanda y Gina sacaron uno en conjunto y Michelle sacó el suyo por cuenta propia. Los libros los estaré dejando en la descripción, no tienen enlace de afiliado ni nada, siéntete libre de comprarlos donde gustes para apoyarlas, y ahí se pueden encontrar varios detalles de lo que vivieron que decidí no contar por aquí, porque al final esto es un video más de YouTube que nunca te va a transmitir realmente lo que es vivir 10 años de completo horror. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo esta, la historia de una foto muy perturbadora que le enviaron a una familia que pensaba que su hija secuestrada aún seguía con vida, pero la realidad es que ya era muy tarde para salvarla.